Hola chicos, espero que estén bien. Continuando con los temas, vamos a ver lo que es puntos, rectas, semirrectas, segmentos, ángulos, y para eso este tema es un poquito más de teoría. Así que poner mucha atención porque la mayoría son conceptos básicos que nosotros debemos saber y que vamos a aprender en esta ocasión. Algunos de estos términos ustedes ya los han visto en años anteriores, así que va a ser como recordar un poquito y poner atención, ¿no? Entonces, dentro de este tema tenemos lo que es un punto. Un punto es un elemento que no tiene dimensión ni larga ni ancha y que por lo general se utiliza para indicar una posición en el espacio y se nombra con letras mayúsculas. Aquí tenemos unos dos ejemplos, el punto A, el punto B, que se nombran con letras mayúsculas. La utilización o la aplicación de estos puntos nosotros podemos ver en Google Maps, las ubicaciones en WhatsApp. Son puntos que nos indican una posición en la vida real, cómo podemos utilizar el punto. Luego tenemos la recta, que dice que es una línea formada por infinitos puntos que no tienen ancho, pero sí largo. Se dice que cuando usted acerca más la cámara o cómo está viendo a una recta, está formada por unos puntos infinitos, ¿sí? Se nombra con letras minúsculas, como vemos aquí, la recta S y la recta B. ¿Qué tiene esto de diferente esta recta? Es que no tienen ni principio ni fin. Como ustedes pueden observar, tenemos las flechas que nos indican que esta recta seguiría para acá y esta seguiría para acá. No tienen fin, no están delimitadas. Igual de esta de acá tenemos las flechas. Posición relativa de dos rectas, es decir, ¿cómo pueden estar dos rectas? Y aquí tenemos algunas que son las paralelas, las secantes y las coincidentes. Dos rectas pueden ser paralelas cuando son equidistantes. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que nosotros alarguemos a las rectas, nunca se van a intersecar. Tienen siempre la misma distancia en todos los puntos. Es decir, la distancia de aquí a acá va a ser la misma distancia que de aquí a acá. Y aunque les alarguemos o prolonguemos estas dos rectas, nunca se van a intersecar o a cruzar. Luego tenemos las dos rectas si son secantes. ¿Qué quiere decir si son secantes? Cuando se intersecan, es decir, se cruzan. Por ejemplo, aquí tenemos la recta K y la recta H, donde se están intersecando, cruzando y están formando un punto de intersección. Y luego tenemos las rectas coincidentes. ¿Qué quiere decir coincidentes? Que coinciden en todos los puntos. Es decir, que una recta estará sobrepuesta sobre otra ahí mismo. Y aquí podemos observar la recta E y la recta I, que prácticamente son la misma recta, que están sobrepuestas. Otro de los términos también es semirrecta. Es cualquier parte de una recta dividida por un punto. Entonces, digamos que esta sea una recta. A esta recta se le ha dividido en el punto A. Una semirrecta es cuando tiene un límite. Por ejemplo, la semirrecta empezaría desde aquí y no sabemos hasta dónde termina, pero solo desde aquí, es una partecita de la recta completa. O puede ser al otro lado, empezar desde aquí y no sabemos hacia dónde termina. Es una partecita de la recta que está limitada o delimitada o dividida por un punto. Un segmento es una parte de la recta delimitada por dos puntos. Como bien saben, esta palabra ya la conocemos. Un segmento es una partecita, una parte de algo. Entonces, si esta es la recta completa o si esta recta se extiende para los lados, el segmento será una partecita donde estará delimitada por dos puntos, como nos dice en el concepto. ¿Qué quiere decir? Que tiene su principio y tiene su fin esa parte. Empieza en R y termina en Q. Luego de esto tenemos los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Es una figura formada por dos lados
y un vértice, y por lo general se miden en grados sexagesimales, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un ángulo donde tenemos las partes, que este sería un lado, otro lado, el vértice es el punto donde coinciden los dos lados y el ángulo es la parte que se forma dentro de estos dos lados. Aquí tenemos pintada de verde el ángulo. Ahora, los ángulos se pueden clasificar en diferentes, ¿no? Aquí tenemos una clasificación que también la pueden encontrar en su texto, que dice que se clasifica en un ángulo recto. El ángulo recto es cuando sus dos lados son perpendiculares y miden 90 grados. Este ángulo de aquí va a medir 90 grados porque es un ángulo recto. Un ángulo agudo cuando la medida de su ángulo es menor a 90 grados. Miren, esto era 90, el ángulo agudo va a ser menor. Un ángulo obtuso cuando la medida de su ángulo es mayor a 90 grados, es decir, más del ángulo recto. Tenemos el ejemplo. Tenemos un ángulo llano cuando su medida o el ángulo es de 180 grados. ¿Sí? Llano como una planicie. Y tenemos ángulo convexo cuando su medida es menor que un ángulo llano. También se lo puede decir como obtuso. Si ustedes se fijan, son prácticamente lo mismo, pero también se le dice convexo. Un ángulo cóncavo cuando la medida es mayor a un ángulo llano, es un poquito más que 180 grados. Y las últimas definiciones que tenemos son ángulos complementarios y suplementarios. Dos ángulos son complementarios cuando entre ellos dos forman un ángulo de 90 grados. Es decir, que estos dos ángulos hubiesen estado separados, pero cuando se les junta van a formar un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Imaginemos que esto mida 50, lo de acá va a medir 40 grados. Están formando un ángulo recto siempre mide 90 grados. Listo, los suplementarios igual son dos ángulos que entre ellos van a formar un ángulo llano o de 180 grados. Es decir, que pueden estar separados y que al momento de unirlos van a formar un ángulo llano. Digamos que esto mide 140 grados. Por lo tanto, esto medirá 40 grados. Sumado entre los dos nos va a dar 180 grados. O juntos los dos ángulos van a formar un ángulo llano. Para finalizar he dejado estos dos conceptos que también son importantes, que es la mediatriz, que es una recta perpendicular que pasa por la mitad de un segmento. Digamos que nosotros tenemos el segmento AB. La mediatriz será una recta que pasa por la mitad y que forma un ángulo recto, ¿sí? La bisectriz, por otro lado, es la recta que divide un ángulo en dos ángulos iguales o congruentes. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un ángulo de 80 grados y trazamos su bisectriz, nos va a dividir en dos ángulos iguales. Si este mide 40, el de acá también va a medir 40 grados. Listo, chicos, eso es todo. Espero que hayan aprendido los conceptos en esta ocasión y cuídense.